Buenas tardes, mi nombre es Carlos Jacomet, soy coordinador general de la Defensoría del Pueblo. Quería darle la bienvenida al curso de promotores de acceso a derechos que estamos organizando en conjunto con la Fundación SUMEC. En primer lugar, y antes que nada, quiero agradecerle a Susana Rosales, que es vocal de acá del Intocante, el Club de Abuelos. ¿Puedo pedir un aplauso para Susana? Que hace ya un par de días que le venimos acá luchando, que venimos, que probamos, que salimos, bueno, queríamos que salga todo perfecto. Otra cosa que justo hoy empieza el curso y es viernes 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Es un día, como ya sabemos, de conmemoración, de reconocimiento de las mujeres. En su momento eran las mujeres trabajadoras, y creíamos importante poder empezar con este reconocimiento y con esta conmemoración por este día. Así que muchísimas gracias por estar acá también, a todas las mujeres en su día, que van a estar aprendiendo un montón de cosas que les va a servir también para defender sus derechos como mujeres y como ciudadanas. Como sabrán, la Defensoría del Pueblo es un organismo, o si no saben, les cuento, es un organismo que está en la Constitución provincial, y nuestra tarea básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Como intermediario entre el Estado y la ciudadanía, para darles una mano, para ayudarles, para tomar sus reclamos, para poder hacer que cuando haya algo que está mal con el Estado, con una empresa privada, se puedan acercar, nosotros los podamos ayudar y podamos dar una respuesta a eso. Y además, no solamente tenemos que estar en un escritorio esperando que venga un reclamo, sino que también tenemos que salir y hacer estas actividades de promoción de derechos. Ahora bien, esta charla que vamos a tener hoy la estamos dando en conjunto entre la Defensoría del Pueblo y SUMEC, sé el nombre de la Asociación Civil, la Asociación Civil SUMEC, con los cuales firmamos un convenio hace ya unos meses, y bueno, se había retrasado un poquito porque queríamos empezar con la cruzada ahora, a principios de marzo, para no hacerlo durante el verano. ¿Cuál es la idea del curso? Que quizás también yo se lo voy a hacer bien resumido, desde la óptica de la Defensoría del Pueblo. Después los chicos van a profundizar un poco más. La idea es que ustedes tengan herramientas reales y concretas para defender sus derechos. Es decir, no solamente la cuestión teórica de saber tal derecho, tal ley, tal cosa, sino que, bueno, mira, si pasa esto, hay que hacer esto. Y si hay que hacer esto, el modelo es este que está acá. Por eso son, como verán en el programa que tienen, son 6 clases. Cada una de las clases tiene una temática diferente, y en cada una de esas temáticas vamos a mandar forme los módulos con la parte teórica, para decirlo de alguna manera, para que no se distraigan ahora tanto con ese tema y puedan hacer una clase, una cruzada bien participativa. Hoy para dar la clase de hoy, ¿subiste el volumen? Para dar la clase de hoy está presente Pablo García Arena, que es abogado, diplomado en Derecho Penal, especialista en criminología, es fiscal federal en causas de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, es coordinador de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, ATAJO, que depende del Ministerio Público Fiscal, que ahora nos va a explicar bien seguramente de qué trata, pero es acercar la fiscalía al territorio, ¿no? Estar presentes en ese lugar donde la gente lo necesita. También es docente en la Universidad de Mendoza, en la Cátedra de Criminología, y en la Universidad Nacional del Congreso
en la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías. Es miembro promotor de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria. La Red de Abogacía Comunitaria es una organización conformada por profesionales del derecho que busca incorporar una mirada y perspectiva diferente sobre cómo abordar los grandes problemas que enfrentan las comunidades, las personas y los colectivos vulnerabilizados. Y también, lógicamente, es integrante de la Fundación SUME. También nos acompaña Mauro González Encina, que es abogado, también es parte de SUME, fue parte, bueno, es parte todavía en la organización en lo que tiene que ver con el asesoramiento y acompañamiento a víctimas y familiares de graves violaciones a derechos humanos. Es parte también y casi referente también de la Red Popular de Acceso a Derechos, que es una red que se encarga, recién me explicaba Pablo, de organizaciones que trabajan en el territorio brindando asesoramiento a personas en tanto cuestiones que tienen que ver con los derechos. Aparte, es profesor adscrito en la Cátedra de Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, adscrito en la Cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Congreso, y consejero superior en el claustro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Fuiste, ya no son más estudiantes, no te corresponde más. Así que bueno, la idea de leer los currículums de ellos es también que son personas que saben mucho, que han desarrollado este trabajo de formador de promotores en la provincia de Mendoza, en barrios populares, con mucho éxito. Tuvimos la oportunidad de participar de la entrega de diplomas y la verdad que fue fantástico. Tan fantástico no fue que dijimos, bueno, queremos hacerlo acá en San Luis, porque nos pareció que estaba bueno hacerlo, estaba muy bueno. Así que solamente cuestiones administrativas, hoy y mañana estamos acá, estamos en el centro de Club de Abuelos. Mañana la clase es 9:30, empezamos como hoy, empezamos 9:30 para hacer las acreditaciones y después la hablamos. La duración aproximada de la cursadita de cada uno de los días es de 2 horas y piquito. Y la próxima clase va a ser el viernes y el sábado que viene ya en otro lugar, porque tienen ahí en el programa el lugar y dónde es. El 15 y el 16 los dejamos descansar. El 22 y el 23 los dejamos descansar. Después creo que viene Semana Santa y terminamos el 4 y el 5. ¿Estamos? El día 5 vamos a hacer la entrega de los certificados de toda la cruzada. De todas maneras, a los mails que tenemos registrados acá, les vamos a enviar una certificación, un comprobante de que han participado de esta charla para que también tengan de manera anexo. ¿Está bien? Cualquier duda, voy a estar por acá dando vueltas. El único de corbata me parece en la sala, me preguntan qué es lo que necesiten, cualquier duda que tengan. Estamos, así que empezamos, Pablo. Lo dejo con Pablo, que va a empezar la charla. Bueno. Si intento sin micrófono, ¿se escucha? No por la grabación. Quería evitar el micrófono, ¿no? ¿Te paso la oficina yo? No, fue. Sí, porque además vamos a ir y venir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir un viernes a la tarde, para venir a escuchar personas desconocidas hablando de derecho. Vamos a estar, la idea era 2 horas y media, quizás un poquito más, pero lo vamos a hacer corto para que vengan a las que siguen. Bueno, como decía Charlie, la idea era contarles en esta primera charla, en este primer encuentro, contarles un poco de qué se trata el curso de promotor de derechos o promotor en acceso a derechos, cuál es la propuesta que nosotros traemos,
Y por supuesto, cada instancia donde nosotros hemos dictado este curso se genera un diálogo con quienes participan absolutamente novedoso e inédito, y la idea también es que transitemos este espacio de formación de manera conjunta, de manera colectiva. Es decir, no venimos nosotros a traer un saber experto, sino la idea es que los saberes y experiencias que tengamos entre todos y todas los podamos compartir con una guía de trabajo. Por eso, como decía Chuck recién, me parece interesante si ustedes pueden ir viendo el programa, ir viendo los temas que se va a tratar. En esta primera charla va a ser la charla más teórica, si se quiere, pero en las que vienen, ya mañana y las que siguen, la idea es esto que contaba Chuck, una caja de herramientas a disposición de ustedes. Una caja de herramientas que nos permita el ejercicio de aquellos derechos que tenemos reconocidos por la normativa y que en muchos casos, o en la mayoría cuando hablamos de derechos fundamentales, no solemos gozarlos de manera efectiva ni podemos tener acceso a esos derechos. El año pasado invitamos nosotros a la Defensoría del Pueblo a participar del cierre del curso de promotores territoriales que hicimos en la provincia de Mendoza, y a partir de esa participación que tuvo la Defensoría del Pueblo, Enrique específicamente, nos propuso hacer estas jornadas acá en San Luis. Vimos un poco el programa, reformulamos algunas cosas y lo que traemos es lo que está en ese programa, pero ese programa es la idea es que sea una guía de trabajo y una guía de temas que podemos ir viendo. Pero como les decía recién, también es lo que proponemos es que ese programa, esa guía de temas, la vayamos trabajando también juntos. Hay temas que por ahí no son de interés de ustedes y otros temas que sí son de interés de ustedes, que no están en la guía. La idea es que lo podamos conversar. La propuesta es construir, o la propuesta es reproducir una instancia de construcción, nosotros decimos dialógica y experiencial de saberes. Acá ahí somos pares y construimos saberes específicos. Entonces, es muy importante para nosotros que haya una fluida comunicación entre algunos conocimientos técnicos que nosotros podemos aportar con algunos conocimientos técnicos o incluso de experiencias de ustedes. Por eso es muy importante que también ustedes participen en el ida y vuelta y no seamos nosotros los que tengamos el uso y el monopolio de la palabra. Como ejercicio para eso, lo que les propongo, nosotros por ahí lo usamos como dinámica de trabajo en talleres más chiquitos, pero bueno, hoy somos un montón y también hay un montón de inscriptos, de un montón de participantes de manera virtual, eso también es para destacar. Nos contaban Enrique y Charlie que hay más de 200 personas inscritas en este curso, y eso también es un indicador del interés que tiene la ciudadanía en conocer los derechos que tienen y en muchos casos cómo ejercer aquellos derechos que tienen como titulares, pero que no los pueden ejercer que no pueden gozar de esos derechos. Yo les propongo, ya que la Defensoría del Pueblo nos ha dado una bolsita muy linda, con pirome, con hojitas, con programa, en una hoja en blanco. Esto es intuitivo, no hay que tener ningún conocimiento previo. Es que ustedes puedan escribir sin nombre a lo largo de la jornada de hoy qué es para ustedes o qué se les ocurre que es promotor de derechos, ¿no? ¿Qué es lo primero o por qué tuvieron el interés de anotarse en este curso? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza que era promotor de derechos? ¿O qué entienden ustedes que pueden encontrar en este curso de promotor de derechos? Son líneas. Y después esas las doblamos y las guardamos hasta el 5 o 6 de abril, que vamos a concluir el taller, donde vamos a hacer el mismo ejercicio y les vamos a pedir que esas mismas consignas las desarrollen después de haber transitado el curso. Y vamos a charlar un rato de qué hemos incorporado en el medio o qué posición crítica tenemos en el medio entre la charla de hoy y la que vamos a tener el 5. ¿Les parece? Entonces, lo van escribiendo en el transcurso de la charla de hoy y la de mañana, no, la de hoy, perdón, y al final de la charla de hoy nos llevamos los papeles y la vamos a completar con la charla del 6 de abril. Bueno, ¿qué es promotor? Vamos a arrancar con preguntas muy básicas, antes de entrar de lleno en las herramientas concretas, para darle un buen cuadro, un marco al ¿qué es un promotor? ¿Qué significa
esta instancia es un curso de promotores de acceso a derechos o promotor de derechos. ¿Qué se les ocurre que es promotor? ¿Qué hace un promotor? Primero que es un sujeto, ¿no? Pero ¿qué es el ser promotor de derechos? Replicar, perfecto. ¿Qué otra palabra? Replicar, reproducir, multiplicar. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre que es promotor de derechos? Acercar, comunicar. Bien, todo eso indica, son acciones, verbos que me han ido mencionando, indica que hay antes una ausencia, ¿no? ¿Por qué necesito replicar? ¿Por qué necesito reproducir? ¿Por qué necesito comunicar? ¿Por qué es necesario un promotor de derechos? ¿Por qué tengo que promover el derecho? ¿No? En la facultad nos enseñan el derecho es conocido por todos. ¿Es conocido por todos el derecho? Bien. Para transmitir conocimiento, asesorar a alguien, cómo puede recurrir a tomar alguna medida. Bien, pero vamos por ahí. La idea de este curso es que podamos generar una posición del sujeto de promotores. ¿Cuál es la idea que nosotros nos vayamos de acá el 5 o 6 de abril? Aunque sea algunos y algunas, es que promuevan, propicien, multipliquen, reproduzcan los contenidos, las cajas de herramientas y algunas prácticas que nosotros vamos a proponer para, no para resolver, pero sí para mitigar o para correr las brechas estructurales que tiene la mayoría de la ciudadanía en relación a algunos derechos. Entonces, fíjense que ya venimos a este curso, o a este taller, o a esta instancia de construcción de saberes, con una finalidad y con una posición subjetiva, que es salir de acá siendo promotores. Bueno, vamos a hacer el intento. Nada se agota, ni mucho menos en estos 6 talleres, pero sí puede ser un primer paso, ¿no? Entonces, eso es un promotor de derechos. Y la promoción de derechos, ya lo vamos a ver ahora enseguida con un par de conceptos que nos interesa mucho trabajar, que es en la abogacía comunitaria del empoderamiento jurídico, sobre todo en los referentes territoriales, en los referentes comunitarios, en los referentes sociales, en los referentes barriales, porque ese efecto multiplicador y promotor tiene un alcance mucho mayor. ¿Cuál es la idea para nosotros al proponer estas instancias? Es que la promoción se reproduzca y se amplifique todo lo que se pueda en los sectores sociales, en los sectores comunitarios, donde mayor vulneración existe hoy de los derechos fundamentales, aquellos derechos que garantizan la vida digna, la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, que es allí donde hay una gran falencia, no del Estado que vulnera, bueno, ahí vamos a demandar, ahí vamos a reclamar, pero como comunidad, ¿qué herramientas tenemos para hacer efectivos nuestros derechos? Bueno, en estas 6 encuentros, la idea es que veamos algunas, que nos escuchemos algunas experiencias que tenemos. Nosotros tenemos alguna experiencia muy concreta que hemos realizado en los últimos años y ustedes pueden tener otra, y la idea es que de ese diálogo, ese encuentro dialógico entre nosotros, podamos construir y reproducir saberes. Había un jurista alemán, en fin, del siglo XIX, que decía, en una obra muy importante que se llamaba La lucha por el derecho, decía: todo derecho es una lucha. No hay derecho que no esté precedido por una lucha. Por lo tanto, cuando ese derecho lo tenemos, la única manera de defender un derecho que tenemos es a través de la lucha. Fíjense esta relación de ida y vuelta entre el derecho y una acción muy específica que es la lucha, ¿no? Le leo textual la frasecita porque es muy interesante. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Por lo que todo derecho, tanto el derecho del pueblo como el derecho del ciudadano, supone que está el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlo a través de la lucha. Entonces, quiero que sea el punto de partida para que nosotros pasemos de la posición subjetiva de promotores a promotores de ¿qué? De acceso a derechos. ¿Qué significa acceso a derechos? Al pleno goce de derechos, a defender y a luchar aquellos derechos de los cuales somos titulares, pero no los podemos ejercer por decisiones del Estado, por imposibilidades del Estado, pero desde nosotros, desde la ciudadanía, ¿qué herramientas concretas tenemos para que esos derechos, de alguna manera, podamos arrimarlo al ideal que es el máximo goce de esos derechos? ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Sí? Entonces, vimos rápidamente que son promotores de derechos, o que es promotores. Vamos a ver qué es acceso a derechos. Y acá sí vamos a entrar en tres conceptos que me gustaría desarrollar en este rato, antes de entrar en la segunda parte con las cuestiones más prácticas. ¿Qué es acceso a derechos, abogacía comunitaria y empoderamiento jurídico? Son tres conceptos, tres acciones, que es lo que pretendemos desarrollar nosotros en los próximos informes. ¿Qué es acceso a derechos? Como mencionaba recién, todos los derechos, y específicamente los derechos fundamentales, son el resultado de un conflicto y de una lucha social. O sea, no hay derecho, y especialmente los derechos fundamentales, que debamos abordarlos sin contextualizarlo históricamente, ¿no? Cualquiera, díganme cualquier derecho fundamental que nosotros vamos a poder inscribirlo históricamente en una lucha. La libertad, la vida, el derecho al voto, ¿no? Cada derecho fundamental no es una concesión graciosa del Estado. No ha venido el Estado unilateralmente y le ha dicho a la ciudadanía: ahora pueden votar. Ahora el Estado se autolimita a que no los mate cuando quiera. No son dueños de la vida y de la muerte. No, ahora el Estado no los va a detener más arbitrariamente, ¿no? Ahora el Estado va a dejar participar a las mujeres en la vida pública, en la vida política. No, cada derecho de los fundamentales que ha obtenido el mundo occidental, la ciudadanía, en los últimos 200 años, es el resultado de un conflicto y una lucha social. Dicen algunos historiadores, de mártires y de muchos muertos, ¿no? Porque el Estado, por supuesto, cada derecho fundamental que reconozca se autolimita a su poder absoluto. Estamos arrancando después de la Revolución Francesa con un Estado absoluto, dueño de la vida, de la propiedad y de la muerte de todos los ciudadanos que estaban bajo su mandato. Bueno, la historia reciente de los derechos fundamentales, los derechos humanos de primera generación, vamos conocidos, los de segunda generación, tienen un contexto histórico en el cual se han reconocido. Fíjense que los primeros derechos fundamentales reconocidos a través de luchas sociales son derechos individuales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a que el Estado no me mate, que no me detenga una noche y me lleve a una comisaría y no vuelva nunca más. Derechos que cada tanto siguen ocurriendo. Pero el primer límite del Estado absoluto es el derecho de los ciudadanos, el derecho individual, ¿no? Los derechos civiles y políticos son un límite del poder absoluto del Estado, que significa el reconocimiento del individuo. Fíjate, eso, siglo XVIII, XIX, ¿qué pasa en el siglo XX? Empiezan los primeros conflictos vinculados a derechos fundamentales de carácter social y colectivo. ¿Cuál fue el primero? Principio del siglo XX. El derecho al trabajo, ¿no? Después de la revolución industrial y del auge del capitalismo, ¿qué es lo que aparece? Las fábricas, la producción en serie, la producción de bienes y servicios más allá de lo que necesitan las comunidades, entonces para la venta, para el mercado, y aparece el mundo del trabajo. Entonces los primeros derechos colectivos con los cuales se produce un gran conflicto en el mundo occidental es el del trabajo, ¿no? Las primeras revoluciones sociales, la revolución de octubre en Rusia, es una disputa por el capital y por el trabajo, ¿no? Y junto con el derecho al reconocimiento de la jornada laboral, del salario y todo eso, viene el resto de los derechos que nosotros denominamos derechos económicos, culturales y sociales, que normativamente se denominan los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con ¿qué? Con aquellos derechos vinculados a la vida digna, ¿no? Nosotros decimos los derechos humanos son derechos que el hombre posee y es titular por su propia dignidad, por su propia condición de ser personas. Los derechos económicos, sociales y culturales son los que, además del reconocimiento de la dignidad, materializan que esa persona pueda vivir dignamente. Y ahí tenemos el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la cultura, ¿sí? Y todos los derechos económicos, sociales y culturales que nosotros conocemos. Todo ese recorrido, que fue casi de 100 años, que concluye, no ha concluido, que concluye con el reconocimiento normativo. Fíjese que ustedes, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, tienen la más alta jerarquía constitucional y convencional en nuestro país. No hay derecho más relevante o más importante desde el punto de vista de la relevancia jurídica que los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. Y sin embargo, nosotros, ¿qué decimos? Son quizás los derechos más vulnerados, ¿no?
económicos, sociales y culturales. Los DESCA que se llama. Y después nos vamos, todo lo que vamos charlando, diciendo, todo esto vamos a tener materiales y apuntes que ahí lo vamos a compartir. Pero sin embargo, Y entonces ahora yo les voy a mostrar una diapositiva muy linda que usamos nosotros en la Facu para plantear cuál es la discusión de fondo en los derechos. No es el derecho y la norma escrita, porque tenemos en la Constitución, en los tratados internacionales de mayor jerarquía, la titularidad de aquellos derechos que nos garantizan la vida digna. Ahora tenemos 60% de pobres. Entonces, y millones de personas que no tienen acceso a la salud, millones de personas que no tienen acceso a la alimentación, millones de personas que no tienen acceso a la vivienda. Entonces, ¿cómo garantizar? Y ahí está el gran debate o la gran discusión de los derechos humanos y específicamente los derechos humanos de segunda generación, que hace las generaciones más jóvenes, como Mauro, agregan a esa agenda un elemento que nosotros hace 15 o 20 años discutíamos, que era el buen vivir en la casa común. Porque nosotros estábamos discutiendo de tener casa, tener comida, tener techo, tener salud, tener educación, pero ¿a dónde? Si estamos destruyendo el mundo. Entonces también la discusión es la casa común, cómo cuidamos la casa común. Entonces la idea, para ir cerrando esta primera aproximación, es cómo nosotros, qué herramientas tenemos como ciudadanos para esos derechos que somos titulares, que tienen la mayor jerarquía. No hay derecho más importante, porque está en el 75 y 122 de la Constitución y en todos los tratados internacionales que el Estado ha suscrito, de los cuales cuando los viola debería tener responsabilidad internacional. También podemos hablar de eso después más adelante. ¿Qué pasa cuando el Estado es condenado, sea internacional, por la relación a los tratados que reconocen derechos que el mismo Estado suscrito? Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado dice, todos nosotros tenemos derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la vida digna, a la seguridad social, a la cultura, al medio ambiente, pero es ese Estado el que vulnera sistemáticamente todo? ¿Qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos, cuál es la respuesta, el acto reflejo o la respuesta inercial que tenemos? A ver. exigir el compromiso. Ya me superaron. Pero la digo al principio. ¿Cuál tenemos? ¿Qué dicen los manuales de educación cívica que nos enseñaron? Y el voto. Entonces la ciudadanía participa de la democracia a través del voto. ¿Alcanza el voto? ¿Es suficiente? ¿El sistema democrático alcanza con la ciudadanía participando a través del voto? Solamente. A la vista tenemos, por la cantidad de derechos vulnerados, de que votando solamente no alcanza. Entonces, como ciudadanos, tenemos que tener otro grado de participación y de involucramiento con la vida pública, con el sistema democrático. ¿Cómo participamos? Entonces, y también esos derechos de participación indirecta o de participación más allá del voto, están reconocidos constitucional o convencionalmente. También son derechos. Yo les pregunto, y no es retórico, me pregunto en serio, ¿qué otras formas tenemos como ciudadanos de participar en la vida pública que no sea el voto? ¿Cómo? ¿Cómo es esa voz? Quejándose. Movilizarse. Quejándose. Presente. Haciéndose sentir. Podríamos arrancar en la segunda clase directamente. Claro. Y los derechos tienen una denominación que es peticionar ante las autoridades, ¿no? El derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a la libre asociación, el derecho a la asociación pacífica, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Esos derechos, ustedes, tampoco es retórica la pregunta, ¿creen que los puede ejercer la ciudadanía libremente hoy? Y el mes pasado, y hace 6 meses, digo, para no identificar intereses específicamente políticos, ¿no? Sino corrernos un poquito, hacer un poco de zoom y ver los últimos años en nuestra historia reciente y decir, ¿puede la ciudadanía, frente a la vulneración sistemática de los derechos que garantizan la vida digna, cómo los reclama? ¿A través de qué derecho? Claro, el derecho a la protesta social, que contiene derechos igualmente relevantes que los otros. Reitero, el derecho a la asociación, la libre asociación pacífica, el derecho a la expresión
autoridad, el derecho de opinión y el de libertad de expresión. Esos derechos, ¿ustedes creen que la ciudadanía tiene libre disponibilidad de esos derechos? ¿Qué está pasando cuando la gente sale a protestar? Pero hay formas de reclamar también. Hay formas de reclamar. ¿Ven? Vamos. Instalan el miedo, porque mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Excelente. Hay formas y formas. Yo no Bien. puedo cortar como por ejemplo una calle cuando sé que le estoy privando el derecho de ir a trabajar a otra persona. Bien. ¿Cómo se...? Vamos, ¿qué más? Con libertad, absolutamente. O sea, sí, tenés derecho a cortar una calle si vos no tenés acceso a una vivienda digna, si no tenés acceso a seguridad, si no tenés acceso a salud. Porque también el derecho tuyo está siendo vulnerado. Y si la gente, lamentablemente, yo lo digo en mi experiencia, si no molesta, la gente no se preocupa, pasa, mira, y sale, y más a veces así, sincero, tiene solo el torneo que está parado en la esquina sin ruido. Los derechos no se van. No, hay una confusión con el derecho donde empieza el otro, porque yo reclamo, yo salgo, tengo coraje de salir, me enfrento, el que me dice no cortes porque yo quiero ir a trabajar, se beneficia de la lucha mía, a veces. Muchos no quieren, pero se benefician del que está afuera, peleando y gritando. No, lo estamos escuchando Los bien, ¿no? derechos ¿Sí? son... Pero por ahí. Perdón. Sí. Ahí tienes otro. Ajá, ahí hay un buen punto. ¿Usted cree que... Levanto, tengo un voy. ¿Ustedes creen que la participación democrática o el fortalecimiento del vínculo democrático hay que construirlo a través de consensos o es algo que está o no está en la sociedad? ¿Cómo mejoramos la cultura democrática? Por ejemplo, en épocas donde los discursos de odio proliferan, donde la diferencia no es recibida, donde rápidamente se etiquetamos al otro, ya lo vamos a ver mañana, violencia, porque cuando veamos violencia institucional vamos a ver cómo se construyen los enemigos internos y los poseedores de riesgo y ante quién tenemos que defendernos, ¿no? Esas son construcciones sociales y construcciones culturales. La propuesta nuestra para que dialoguemos, por supuesto no tenemos esa respuesta. ¿Qué es lo que nosotros creemos y propiciamos? Que el fortalecimiento democrático, de la cultura democrática, del diálogo democrático, es imposible, o sea, si no hay como condición necesaria de existencia la tolerancia del disenso. En la medida que yo tengo la razón y el otro no, entonces yo digo que esto es así y el otro se termina convirtiendo de opositor a enemigo, entonces se quiebra la posibilidad del diálogo. ¿Por qué? Porque la democracia como sistema político se parte de la tensión, del conflicto entre las diversidades. Justamente se resuelve a través de mecanismos de diálogo, de tensión, de negociación, pero siempre con la tolerancia. ¿Cuál es el punto de partida? La tolerancia de la disidencia. En la medida que no toleremos y piensa distinto, pues bien ahí el sistema democrático, la convivencia democrática, tiene esta herida de muerte, nace con una herida de muerte. Pero dejémoslo ahí para ir pensando. Yo quiero mostrarles una imagen, para que si no, siempre mi boca que está, que nos ayuda mucho para estos debates. Volviendo al acceso a derechos. ¿Lo alcanzan a leer? Bueno, se los leo yo. Primero, esto es un dibujo de Quino, muy orgullosamente mendocino. Tiene 60 años esta caricatura, si queremos, o este chiste, ¿no lo es? Dice el primer recuadro: miembros de la FAO reunidos en Roma para tratar de resolver el problema del hambre del mundo. ¿No? Segundo cuadro: miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reunidos en Nueva York para tratar de resolver el problema de la actual inseguridad global. Fíjense las caras, ropa, ¿no? Miembros de la OIT reunidos en Ginebra para tratar de resolver el problema de la desocupación mundial. Miembros de UNICEF y de la OMS, Organización Mundial de la Salud, reunidos en París para tratar de resolver problemas como la niñez, sin educación, el desamparo sanitario y
y la creciente escasez de agua que afecta ya varias zonas del planeta. 60 años tiene esto. ¿Cuántos años tiene? 60 años tiene ese dibujo. Fíjense el último. Miembros de la familia Rosales reunidos en Villa Tachipa para tratar de resolver sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación, imposibilidad de mandar a los hijos a la escuela, los niños a la escuela, no contaron con asistencia médica, no tener agua corriente en la casa, ni... ¿Qué les devuelve? ¿Qué reflexión inmediata les devuelve esto? ¿No? Gente tan importante, representantes de los estados reunidos en las ciudades más importantes del mundo y la familia Rosales. ¿Qué es lo primero? Además de impotencia y de bronca, ¿no? Si tenemos algún grado de empatía. Pero ¿qué reflexión nos propicia esto? Iniciar, vamos. Realidades distintas. Realidades distintas. ¿Qué más? Tuvimos un turismo cultural, pero de un grupo minoritario, con el hambre ignorado. Y quiere solucionar los grandes problemas hipotéticamente, o sea, muy literalmente, en cambio, no prácticamente como realmente lo necesita la gente. El individualismo también en contra de la solidaridad. No hay solidaridad. No llega, no llega. ¿Qué no llega? Todo el arreglo de arriba no llega a la gente que necesita comer. Pregunta, como ejercicio. ¿Son responsables los Rosales solamente de todo esto que no tienen? No, nada. Fuerte. El problema está en que se busca una solución a nivel global que es fantástico, pero que, digamos, en cada comunidad esa solución tiene que ser de una forma distinta, en cada lugar las necesidades, no solamente varias, sino también las soluciones a esas necesidades. No es lo mismo la falta de agua que puede haber en un pueblo desértico, no sé, o en África, que no tienen acceso a recursos de agua directamente porque no hay agua, al acceso que puede haber acá en el agua, que es a la red pública. Bien, yo te contesto ahí diciendo, ¿esta escena o esta imagen es común en nuestras comunidades? Sí. Entonces es un problema nuestro también, de agua, de salud. Pregunto de vuelta, ¿son los Rosales exclusivamente responsables de que vivan así? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? ¿Quién? Hagamos el ejercicio colectivo de pensar esto. Cuando vemos una familia parecida a la con matices, ¿no? Más o menos, pero cuando vemos estas situaciones estructurales, porque esto además son situaciones estructurales. Cuando nosotros tenemos 60% de pobreza, 15% de indigencia, es una foto muy común. ¿No? Entonces, ¿son exclusivamente los Rosales responsables de eso? Me dijeron mayoritariamente que no. El Estado. El conjunto de la sociedad. Este es el debate. El conjunto de la sociedad. ¿El Estado es la sociedad o nosotros no somos el Estado? Sí, a través de nuestros representantes. Entonces, los representantes solamente son responsables porque yo lo elegí con el voto, porque yo como ciudadano además tengo el derecho y la obligación del control ciudadano de los representantes que elijo. Nosotros como sociedad, no como integrantes del Estado, ¿tenemos alguna responsabilidad con esto? Es el voto. El voto es la falta de participación. Pues dejar hacer y que vayan progresando las cosas. Creemos que con el voto solamente solucionamos estos problemas. Y nos damos cuenta después en la práctica que no es así, que tenemos que tener compromiso cívico, social, cultural. Cuando decimos compromiso cívico, ¿no? Esas palabras a veces, si uno las golpea, tienen un eco largo. ¿Qué es compromiso cívico? Pasa que a veces la sociedad se conforma. ¿Sos parte de la sociedad o no sos parte de la sociedad? ¿Somos parte de la sociedad? Sí, por supuesto. ¿Generamos estos debates hacia adentro de nosotros? En nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestros ámbitos laborales, en nuestros espacios de recreación y de ocio, en nuestros espacios culturales. ¿Damos estos debates o estos debates están hoy, no digo velados, pero sí postergados? Una cosa es intentar darlo, otra cosa que se pueda, que tengan
Bueno, las condiciones para hacerlo. ahí quiero que lleguemos un poquito, porque fíjense que cuando nosotros hicimos la convocatoria para este taller, que lo que queremos es herramientas para eso, para el empoderamiento jurídico, para la obesidad comunitaria, para el compromiso ciudadano, con esta tarea demostrando a la familia de Rosales como el panorama o el paradigma completo de vulneración, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Fíjense que el curso no lo tuvimos que cerrar porque no había interés. Hubo 250 inscritos y ustedes están viendo en la tarde, la mayoría están. Y un dato que hablábamos con mi compañero recién, hay 80-20 de mujeres y no es demagogia, pues es así. El empoderamiento jurídico y la abogacía comunitaria y las tareas de cuidado en general del territorio y en la comunidad, ¿quién nos encabeza? Y en Argentina tenemos sobrada experiencia del activismo y la militancia de mujeres, desde madres, abuelas. Entonces, hay algo que queremos y no estamos pudiendo ponerle palabras, creo, ¿no? O no estamos pudiendo articular, creo. Y esto es para que lo observen. Una de las propuestas que traemos nosotros en este taller es una pequeña caja de herramientas, muy básica, muy elemental, muy incipiente, media vacía, para que después la completen ustedes, de compromiso ciudadano con el goce efectivo de aquellos derechos fundamentales que la mayoría de la ciudadanía no está gozando, de los rosados, ¿no? Y ahí la propuesta es un concepto que es empoderamiento jurídico, abogacía comunitaria, y 3 acciones, que ahora la vamos a ver rápidamente. Es usar, ¿no? En el empoderamiento jurídico nosotros decimos que las comunidades tienen 3 acciones: conocer, usar y transformar el derecho, ¿no? Hay que conocer el derecho. ¿Lo conocemos al derecho? Desde una reglamentación municipal hasta los tratados internacionales de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, la Convención Americana, todos los tratados internacionales son derechos. ¿Conocemos los derechos? ¿La ciudadanía conoce los derechos? No todos. ¿Sirve conocer el derecho solamente? Sí, vengo yo, me paro y relato durante 2 horas la cantidad de derechos que tenemos. Salgo y me encuentro con la familia Rosales y con todos estos muchachos perdidos. No, porque conocer el derecho es el primer paso. El segundo es usarlo. Usar el derecho. Ya lo vamos a ver enseguida. Un jurista argentino que se llama Carlos María Carpo decía, un pensador que desarrolló la teoría crítica del derecho, decía: el derecho tiene una función paradojal, porque es la herramienta del poder para establecer las relaciones sociales en una sociedad desigual, pero a la vez es la herramienta de emancipación. El derecho también sirve para liberar comunidades, sirve para marcar, para resistir, sirve para demandar ante el Estado vulnerador de manera sistemática. Entonces, el derecho, ¿por qué nosotros hablamos de empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria? Y es el punto de partida. El derecho lo usan, es una relación de fuerza, dice Carlos. En manos de los poderosos sirve para someterlos, en manos de las comunidades, de los pueblos, sirven para liberar de la opresión. Suena muy dramático, pero es así. Y ya lo vamos a ver, y la idea de estas próximas encuentros es que nos apropiemos del derecho, tengamos una relación con el derecho distinta a la que teníamos y distinta a la que nos enseñan en la escuela y en la instancia formal. El derecho es una herramienta de la ciudadanía. El primer paso es conocer el derecho, el segundo es usarlo. Bueno, conozco el derecho, ¿cómo lo uso? ¿No? ¿Alguno sabe los mecanismos para ejercer el derecho a la información pública? ¿Alguien sabe cómo está un escrito? ¿A dónde se presenta? Nosotros como ciudadanos tenemos una ley nacional que garantiza y obliga a los estados provinciales y nacionales municipales que nos informen frente a pedido de la ciudadanía el contenido, los resultados y el financiamiento de las políticas públicas que aplican el Ejecutivo. Yo me voy al Ministerio de Seguridad, me voy al Ministerio de Desarrollo Social, me voy al Ministerio de Educación, presento una nota y les digo: mire, como ciudadano Pablo, quiero que ustedes me digan cuánto gastaron el año pasado en móviles policiales, porque en mi barrio no veo un móvil nunca. Lo digo de manera más brutal. Ahora, ¿ustedes se imaginan el Estado contestándome el pedido a mí? Ese no.
Ahora, si lo ejerce la ciudadanía de manera colectiva, de manera conjunta, si lo hace una asociación civil, si lo hace una unión vecinal, si lo hace un partido político, también pensemos que el partido político es una herramienta de participación ciudadana, cualquiera sea. Pero tenemos que conocer el derecho y después poder usarlo. Y la última instancia, superadora, si quiero, o de mayor compromiso comunitario, ciudadano, es transformar el derecho. Bien, este derecho que conozco y que no lo puedo usar, no sirve, quiero este otro. ¿Quiénes conocen los conflictos y las necesidades de las comunidades si no son sus habitantes? ¿No? Reforma judicial, es algo que nos gusta hablar mucho nosotros. Vamos a modificar el Código Penal o el Código Procesal Penal. No hay un conflicto entre ciudadanos por una medianera, conflicto civil, por un contrato de locación que no se cumplió, por un contrato comercial que no se resolvió, por un pibe que detuvieron por robar un celular. El Estado nos expropia el conflicto. ¿Y a dónde lo lleva? A los palacios judiciales, ¿no? Calera, Salta, donde, como pretendieron en la última reforma, que no pudo, pero en otros países ocurre, los operadores del derecho están en toga, ¿no? La toga negra, y son entes superiores que tienen no solamente el conocimiento técnico específico, que es el derecho, sino que además son poseedores del valor de justicia. ¿Quién sabe más que la comunidad cómo resolver un conflicto, por ejemplo, entre un pibe institucionalizado desde chiquito, que no tiene contención familiar, que no tiene, y se roba un teléfono? Vamos a llevarlo al Palacio Judicial para que un señor que no ha pisado nunca esa comunidad diga y practique y dicte justicia sin saber la historia de ese pibe, sin saber de dónde viene. No digo que no estoy negando la existencia del hecho delictivo, sino es cómo abordamos como sociedad ese conflicto, porque el delito es un conflicto, ¿no? ¿Qué delitos creen ustedes que el sistema penal trata? A ver, y vamos tocando un poquito el tema de mañana. ¿Qué delitos ustedes creen que el sistema penal investiga? ¿Todos los delitos? ¿Es menor? Ninguno. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Ustedes saben cómo se conforma la población penal? Nosotros conocemos la de Mendoza. El 80% son pibes jóvenes entre 18 y 30 años provenientes de barrios populares. ¿Cuál es el delito que más investiga el sistema penal? El microdelito que se llama, o el delito contra la propiedad urbana, ¿no? ¿Ustedes han visto en las cárceles argentinas pabellones de presos por delitos económicos? El delito de la corrupción en Argentina, que tanto nos gusta hablar. ¿Cuántos funcionarios hay condenados y cumpliendo prisión efectiva por corrupción en Argentina? Mire, no hay mayor dañosidad social en una comunidad que el crimen económico. Y es el que menos investiga el sistema penal. ¿A quién investiga el sistema penal? Se escucha el susurro, pero no se ve con contundencia, no se escucha con contundencia. Yo soy guardia de cárcel y no voy a opinar. Sí, todas las opiniones son, mira, el punto de partida de este encuentro es que acá opinamos todos. No se cuarta ninguna opinión. Si se dice con respeto y con tolerancia, podemos decir lo que queramos. Voy a esperar la opinión de algunos y después y ese es un acuerdo tácito que tenemos cuando entramos. Todos podemos opinar lo que queramos en la medida que lo hagamos con respeto y tolerancia. Adelante. Investiga los llamados perecibles. Doctor, una consulta. Pablo, ningún doctor. Pablo. Pablo, bueno, Pablo. El Código Procesal Penal. Una pregunta. Si eso ¿Cuál? se puede modificar. El de ustedes, el de San Luis. El de San Luis estaría bueno el de Argentina también. Otra consulta. Usted recién decía, ¿quién investiga? ¿Quién es? Porque no otro. Los fiscales. Los fiscales, por ejemplo, para usted, la provincia de San Luis, ¿cuántos fiscales debería tener? Bueno, ahí entramos en una cuestión muy técnica de política criminal. Pero bueno, yo por ejemplo no conozco en profundidad el desarrollo de la política criminal en San Luis, pero es algo que se puede investigar y podemos trabajarlo en un futuro taller o en una futura capacitación que hagamos de la Defensoría. ¿Cuál es la política criminal del Ministerio Público Fiscal en San Luis? Ustedes saben que la política criminal la diseña el procurador, el jefe fiscal. Tengo entendido que son 4, entonces, de
deben tener muchas ganas para trabajar e investigar cualquier delito, y por lo general eso no está pasando. No, son un desastre. A ver. Uno de los problemas que hay acá en San Luis es que nosotros no tenemos ley de justicia penal. Eso. Pero rige la 24660. No, no. Sujeto Porque, por a la ley. ejemplo, hay una persona que está muy empapada en el tema y ha estudiado la ley que se ha presentado, la última ley que tiene el servicio penitenciario, y es un desastre. Y es todo, en el sistema penitenciario se involucra a todo el interno. No, por ejemplo, una persona que cometió un delito, si por ejemplo usted tuvo un accidente, mató a una persona, la van a poner lo ponen con otra persona que ya es un delincuente. No tenemos ley de ejecución penal nosotros. Bueno, lo que vos estás planteando es la diferencia, el tratamiento diferenciado entre procesados y condenados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un principio, una garantía judicial básica, que es el principio de inocencia. Nadie... Hay procesados que entran por la misma causa 20 veces. Bueno, ahí es una... Porque la discusión de fondo en la ejecución penal, a ver si vos estás en el sistema operadora, coincidís, y a ver qué piensa la mayoría. ¿Cuál es la finalidad de la cárcel? En realidad la reinserción social, la reeducación, ¿Dónde está eso? no está. No, pero ¿dónde está normativamente? En la Constitución. Las cárceles serán limpias y sanas para resocialización del reo y no para su castigo, ¿no? ¿Hay alguna cárcel? ¿Ustedes creen que existe alguna cárcel en Argentina, en San Luis, en el resto del país, en la cual la persona que cometió un delito entra a la cárcel y tiene un proceso de comprensión del hecho disvalioso que cometió, entiende el daño que le produjo a la sociedad y sale de la cárcel diciendo cometí un error, lo pagué y ahora soy mejor ciudadano? Salen peor. ¿Qué es la cárcel? Es un lugar donde es como una guardería de niños, que sale y lo ponen allí. Yo he llevado ministros a la guardería y los tratan bastante mejor. No es guardería. Una cosa es guardería y otra cosa es jardín maternal. Por eso, guardería. Claro. No es así. La cárcel es el peor lugar que uno puede estar. ¿Ahora? ¿Actualmente? Siempre puede ser. ¿Usted cuánto paga aproximadamente de luz mensualmente? ¿Cuánto paga de luz? Aproximadamente, 10.000 pesos vamos a poner. Voy a pagar ahora más o menos entre luz y gas algo así como 40.000. Bueno, yo tengo que pagar 105.000 pesos. El interno tiene luz gratis. No. Ellos no se Discúlpeme. Entonces no viven peor que la sociedad. ¿Cuánto tiempo tuvo que presar para saber cómo se Yo llevo 13 años prácticamente trabajando en una cárcel. Yo viví 3 años en Sierra Chica, sé que se trata. ¿Usted ha entrado a la cárcel de acá? Por supuesto. Bueno, entonces usted sabe cómo se Es el alimenta. peor lugar donde se No. ¿Sabe por qué? Porque yo lo vivo todos los días. Bueno, vamos a retomar el hilo, pero está bueno el debate. Y también está bueno que tengamos. Yo tengo mi opinión. Algunas cárceles conozco porque he trabajado. A mí me gustaría que los niños en la calle y los ancianos tengan los mismos derechos que tiene un preso. Es insostenible. Que coman igual, que coman carne 3 o 4 veces por semana. Bueno, ahí tenemos un punto para debatir. En las cárceles menuzas no ocurre eso. No desconozco el sistema carcelario de salud. Y en las cárceles federales de Mendoza no La ocurre familia eso. no les lleva. Pero bueno, se mueren de hambre. retomemos. No está muy mal. Lo que pasa es que Mendoza tiene para los chicos, tiene Una criatura se tiene que abastecer. nacional de menores. Entonces, cuando el niño se mandó una cosita así, ya pasa un tiempo ahí y sale de otra manera, no lo vuelven a hacer. Es muy raro que vuelvan a hacer el mismo delito. Sí, bueno, hay mucha reincidencia. Pero bueno, la pregunta por la cual yo pensaba que continuáramos era si ustedes creen que las cárceles, sin especificar concretamente, hoy son un espacio de resocialización de la persona en cometió un delito. Si la persona después del tránsito por la cárcel vuelve comprendiendo el delito que cometió y mejor a la sociedad. No todos los que están presos son culpables. Exacto.
Bueno, ahí hay un profundo error del sistema penal. Ahí tenés la primera vulneración a uno de los derechos fundamentales del sistema democrático, que cuál es el principio de inocencia. Porque el Estado, en el ejercicio de su poder punitivo, no me puedo resistir. Yo, como ciudadano, no puedo decir al Estado, al juez, al policía, mire, me está deteniendo. No, existe un proceso penal que yo lo transito con un pilar básico que es el principio de inocencia. Entonces, si a mí me tienen durante el proceso, durante 5 años detenido, violan, vulneran mi derecho, mi garantía judicial básica, que es la presunción de inocencia. Ahora en Argentina, digo ahora, en los últimos 10, 15 años, porque colapsó el sistema penitenciario, la tasa, el porcentaje de procesados con condenados se ha reducido, pero históricamente en los últimos 40, 50 años era 50 y 50. O sea, la mitad de los que estaban en la cárcel tenían violado su derecho a la presunción de inocencia, y el resto sí. Pero es un tema interesantísimo, no nos vamos a quedar ahí porque podemos armar una charla específica de persecución penal. Lo que sí, desde mi humilde opinión y de mi experiencia, es que el sistema penitenciario en Argentina, provincial, nacional, en términos generales, no son sistemas que están pensados para resocializar a la persona, sino que las personas que han vivenciado en la cárcel han vivenciado mayor vulneración de derechos y no ha habido un proceso de resocialización. ¿Por qué? Mi humilde opinión, porque para el sistema penal la cárcel es un castigo, ¿no? Porque es el castigo de la sociedad frente a un hecho delictivo. ¿Y por qué es un hecho delictivo? Es un hecho disvalioso socialmente. ¿Por qué es un delito robar un celular o robar lo que sea? Porque socialmente es un hecho disvalioso, así como hace 100 años atrás habían hechos que no eran disvaliosos, que no eran delitos, 100 años después son delitos. Y hay muchísimos ejemplos en nuestro Código Penal de 1920 que eran delitos hace 100 años atrás y hoy no son delitos. Y al revés, porque los hechos disvaliosos los van construyendo la sociedad en cada época. Entonces hay hechos que hoy no son disvaliosos ya no es. Pero y cierro este tema, la idea era pensarnos esto también. ¿Qué hacemos como sociedad cuando un ciudadano falla? Se equivoca, comete un hecho disvalioso. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos se equivocan en la casa? Penitencia. Es una respuesta. Es una respuesta. No tengo, pero ya lo haría. Esa es otra respuesta. Como primera respuesta, ¿no? Viene mi hijo, no me hace la tarea. ¿Cuál es la primera respuesta como padre? En una posición, miren, esto es una trampa, el ejemplo es una trampa, porque el Estado no es nuestro padre, no es tutelar la posición. Pero sirve el ejemplo, porque ¿qué hago yo con mi hijo cuando se equivoca? ¿Cuál es mi primer reflejo? ¿Cómo? Hablando, El penitencia puede ser una respuesta, la otra puede ser el diálogo, la otra puede ser escucharlo, la otra puede ser preguntarle qué le pasa. La otra es si estoy atento a lo que le pasó ayer, antes de ayer y hace una semana, que acá más te puedo contextualizar ese error. Sí. Porque conozco su historia, porque sé su vida, porque sé lo que le pasa. Si yo no me vinculo afectivamente con mi hijo, es muy probable que mi reacción inmediata frente al error sea una reacción de castigo. Porque somos eso también, porque nos hicieron eso, porque nosotros vivenciamos eso, y porque nuestros padres también eran así. No vamos a, no es una charla de psicoanálisis ni mucho menos, pero digo, son las prácticas culturales que hemos sostenido en nuestras crianzas. Entonces, ¿por qué el Estado, frente a un ciudadano que claudica, que se equivoca, que comete un error, ¿no? Y esto digo en términos genéricos? Yo soy fiscal de lesa humanidad hace 14 años y una persona que estuvo formando parte del aparato organizado del poder para asesinar, torturar y desaparecer personas no es un ciudadano que se equivoca, ¿no? O sea, hay extremos. Digo, en general, cuando un ciudadano se equivoca, ¿qué hace la sociedad? Lo condena. Entonces, no digo, bien, la respuesta mía es, no sé si está bien o está mal, digo, ¿podemos discutir esto como sociedad? ¿O frente a un hecho delictivo lo que pedimos es aumenten las penas de los pibes para que la respuesta sea punitiva mientras más chicos? Entonces vamos a tener pibes que cometen un delito a los 10 años y la respuesta del Estado va a ser
punitivo, el castigo penal. La respuesta punitiva del Estado por naturaleza es una respuesta violenta. El Estado administra y regula la aplicación legal del dolor. ¿Qué es la detención y la privación ilegal de libertad? Con otros derechos que pueden vulnerarse cuando esté privado de libertad. Es la aplicación del dolor, el castigo legal. Entonces, nosotros como sociedad, ¿nos discutimos alguna vez la posibilidad de que frente a un ciudadano que claudica, se equivoca, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, la respuesta sea siempre violenta? ¿O buscamos otros mecanismos? Miren, la propuesta es, frente al conflicto que genera el delito, es un conflicto social, vinculado, y volvemos al acceso a derechos, por esto les quiero mostrar los tres conceptos y cerramos, es, el Estado tiene herramientas no punitivas, no sancionadoras, frente al conflicto. Entonces, el Estado, frente a ciudadanía que no tiene acceso al derecho, que no tiene acceso al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, los rosales, y esto nosotros en los talleres de violencia institucional, los talleres lo hemos visto, los rosales cuando le preguntamos qué Estado conocen, ¿saben qué nos dicen? ¿Qué se les ocurre? O muchas veces nos dicen el Estado policial. ¿Por qué? Porque hay una decisión de política criminal de ciertos sectores, porque además así funciona hace mucho tiempo, la herramienta del sistema penal. Tiene un fin disciplinador. ¿Por qué cuando ustedes lo dijeron? ¿Por qué cuando yo tengo vulnerado un montón de derechos y decido juntarme con mi vecino, con mi ciudadano, con mi compañero de militancia, con el que sea, y salgo a reclamar, el Estado me reprime? Porque la respuesta a la protesta social es una respuesta punitiva. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado le responde a la ciudadanía exigiendo sus derechos solamente con violencia? Porque hay una decisión de política criminal ahí. Entonces, eso es, en definitiva, lo que pretendemos nosotros, que tengamos una mirada crítica de eso, y frente a eso, ya lo vamos a ver en algunas cosas mañana, ¿qué respuesta tenemos como ciudadanía? ¿Qué podemos hacer? Entonces, la pregunta viene por dos lados. Vos como abogado, ¿cómo nos informamos nosotros cuándo es un derecho o es algo moral simplemente construido por la sociedad? Te doy un ejemplo. Si yo voy al centro y hago pis en la peatonal, probablemente sea juzgado por la sociedad, pero no sé si hay un castigo. Mi papá viajó una vez a Bolivia y me comentaba que él andaba por la calle, las mujeres hacían pis o no hacían pis sin ningún problema. En ese momento, ¿cómo nosotros nos enteramos si eso está bien o mal? Y eso en realidad te lo pregunto porque nosotros en el barrio nuestro tenemos un problema con aquel que tira basura cuando se sabe que eso puede, tampoco hay un castigo ni moral, ni social, ni del Estado. Entonces, esto de la defensoría del pueblo, nosotros creo que estamos acá para poder informarnos, pero no somos abogados. Entonces, ¿cómo aprendemos o dónde podemos saber cuáles son las cositas que sí se pueden y cuáles no, y qué respaldo podemos decir, che, te la están mandando, no puede hacer bien en el centro, pero tampoco puede tirar basura o... Yo te pregunto y vuelvo al ejemplo tramposo de la posición tutelar de la educación de nuestros hijos. Si mi hijo ya con 4 o 5 años, ¿no? Ya controla el film, ya le saqué los pañales, ya sabe dónde está el baño, ya se pierde el comedor. Hay una convención cultural, hay un acuerdo entre el ámbito familiar que ya empieza a hacer el baño. Ahora, hay también en sectores sociales muy vulnerabilizados donde no solamente hay escasez de bienes materiales, sino de bienes culturales. Hay lugares y sectores de nuestra población muy importantes donde no han tenido acceso no solo a bienes materiales, sino a bienes culturales, a los vínculos familiares, al acompañamiento, a la red social, a la red comunitaria. Y entonces se empiezan a desagregar las relaciones sociales hasta el punto que ante estas convenciones que nos parecen básicas, mirá, la basura la sacás acá, en este horario, para que pasen y la recolecten, se desmonan, se desarticulan, desaparecen. Entonces hay sectores de nuestra ciudadanía donde hay que repararlas, reconstruirlas, y esa es nuestra posición, no castigarlas, reconstruirlas casi totalmente. Pienso que hay una falta de cultura, falta de educación, falta de concientización, porque no es que no lo sepan a veces. Mira, hoy tenemos un caso en nuestra oficina de un migrante de nacionalidad boliviana que en Mendoza iba a Chile muy seguido a comprar ropa para vender. ¿No? Situación económica, tenemos una crisis social, para comprar unos pesitos más baratos.
está detenido hace 8 meses por contrabando de mercadería por la Justicia Federal de Mendoza. ¿Cuántos, lo digo porque conozco, cuántas personas, incluso operadores de derecho, magistrados, jueces y fiscales, van a Chile a comprarle la playa al hijo o a cambiar las cubiertas del agua? ¿Por qué el sistema penal no los persigue a ellos? ¿Y por qué no persigue al pobre muchacho que va a comprar ropa a Chile, a los Andes, para comprarla a 10 y venderla a 120, porque esa diferencia le permite comer? Quizás no dejó ya de 10. Por ejemplo, ahí tenés también una respuesta. Bueno, entonces digo, el deterioro de estas relaciones, de estos vínculos, de este pacto social, porque entonces ¿a qué llegamos? A que las normas son para algunos y para otros no. Y lo que se les exige el cumplimiento de la norma resultan siempre los mismos. ¿Quiénes son? Los que no tienen ni el ejercicio del poder ni el recurso económico para servirse de ese poder. Entonces son los sectores, lo que nosotros llamamos los sectores históricamente vulnerables. Y es ahí donde creemos, en nuestra opinión, que es donde tenemos que trabajar como ciudadanos, en esto del empoderamiento jurídico de la abogacía comunitaria. Y hay algo que quiero contestar antes que me vaya cerrando, que nos preguntó. La abogacía comunitaria y el empoderamiento jurídico es un compromiso ciudadano mucho más allá que el conocimiento técnico de la abogacía, porque esa es otra estafa o esa es otra, yo le digo estafa, pero no vamos a ser tan duros, digo, ahí hay otro error de cálculo en creer que los conflictos entre ciudadanos y en las comunidades los resuelve el saber técnico que configura el Poder Judicial. No, es nuestra forma en que organizamos nuestros estados, la forma republicana, los tres poderes, pero el conflicto comunitario, el conflicto en las comunidades, lo resolvemos sin acudir al sistema penal, sin acudir al sistema judicial, en muchos casos al sistema penal. La mayoría de nuestros conflictos cotidianos los resolvemos en la familia, más, menos, mejor o peor, pero lo resolvemos sin acudir a un tercero, y menos al Poder Judicial, porque el Poder Judicial se apropia del conflicto. El Poder Judicial, un señor vestido de traje, que no lo vemos porque vemos a un empleado, él dice, califica ese hecho, es decir, lo encuadra el derecho, y él dice lo que está bien y lo que está mal. Nosotros, en este sistema penal, en el trabajo territorial, lo que decimos es que usted puede evitar ir al Poder Judicial, evítelo. Venga, resolvamos el conflicto en la comunidad, porque el conflicto es de la comunidad. Sin faltar mediación. Perdón. Claro. Por ejemplo. Perdón porque me estaba levantando la mano, estás muy atrás, entonces te veo ahí. Si quieres me paro. No, por favor. ¿Cómo podés hacer vos para quitarle la programación a un joven de 20 años que viene pensando de una forma, o uno de 15 años que viene pensando ya desde los 12, desde los 9, en consumir drogas, en delinquir? ¿Cómo podés hacer vos hoy día, con nosotros, la sociedad, presentarnos ante esos jóvenes? La ciencia de la accidentología dice que si vos salís sin freno, sin luces, sin carnet, borracho, con el parabrisas roto, tenés 99.9% que te pegan una piña. Ahora, es como usted dice, es lamentable que un joven de 16 años, haciendo un paréntesis ahí, que en otros países se lo llama centro de readaptación, en Estados Unidos, en Alemania, centro de reeducación, en Corea del Norte, centro de entrenamiento familiar, una cosa que se vuelve a entrenar. En China también tiene un formato. Nosotros todos nunca hemos implementado una política de contención hacia la juventud. Hoy nuestra juventud, te lo digo de la zona sur, fábrica militar de armamento, barrio de Kirchner, es muy triste que fabriquen armas, los jóvenes, no tienen una contención, están abandonados. Hoy tenés, disculpen el ejemplo de ser tan vulgar y tan duro, tenés más perros y niños en esos barrios que en otro lado. No hubo una contención por parte del Estado en todos estos últimos años, no hubo una política a futuro. Cada gestión que entró de gobierno provincial nunca previó hacia el futuro, siempre fue el día a día y vivir del pasado. También que el pasado nos condena. Hubo violaciones, hubo cosas, pero no tenemos un futuro. Yo vengo de una generación donde hacer el servicio militar obligatorio fue uno de los mejores pasos de la vida.
Yo fui la última que se sorteó y agradezco a Dios no haberlo hecho ya como soy. Pero sí, haber ingresado a una institución militar no fue, no sé si uno de los peores errores, pero sí fue uno de los mejores. Ver como gente que no tenía, jóvenes que no tenían un nivel de educación, lograron algo. Hoy, todo lo que se basa en los países de primera tecnología, del primer mundo, de todo, está basado hasta los países tercermundistas como Brasil, también tienen centros de reeducación. Nosotros no tenemos nada. No tenemos ni lo que era el servicio militar, que en ese tiempo servía para algo. No tenemos hoy día ni siquiera una escuela de donde entrar esa gente, esos jóvenes, y reeducarlos. Hoy en India, hoy te roban en lo que es la actividad nuestra por 4.000 pesos, te clavan un cuchillo. Es preferible que te robe un hombre de 40 años y no uno de 15. La actividad delictiva cambió. Cuando hablamos con el jefe de policía dijo que era caso aislado. 9 milímetros, 11.45, escopeta recortada, fabricada, un calibre 26 que vuela a la cabeza. Pero eso es, ahí termina. Este chiquito que mata sigue siendo un niño. Viene de padres que han sido... Perdón, el fin no justifica los medios, señora. Hay mucha gente que se ha criado sola en la calle y no es delincuente. Pero porque ha tenido otra contención, tuvo comida, tuvo un padre, algún referente, estuvo protegido de por el lado. Pero el fin no justifica los medios. Yo no voy a justificar que un niño mate o robe. Porque hoy en día no tienen... Hay mamás que sí. Escúchame, papás a mí me hicieron porque saben que se drogan y salen a robar. Los padres lo saben. Por supuesto, eso coincido con no sé si acá en San Luis hay como es súper interesante escuchar. Que han hecho lo que han podido. O no. A ver, dale. Yo soy responsable conmigo. Cada papá sabe que la situación está así. ¿Cuál es la mejor herramienta de guerra en un ejército? No me interesa lo que es arma, Se llama policía infantería. ni nada de eso. ¿Usted sabe lo que significa infantería? Pero ¿quién le cuida a usted la seguridad? ¿Quién se la cuida? Un policía. Entonces no puede decir. Es el soldado que tiene entre 8 y 12 años. Ese era el soldado que se usaba. Era la mejor herramienta para matar. Eso No es tiene violento, programación, señora. muy violento. No sabe el delito que comete. Bueno. Delito, igual digo, años atrás no era un delito. Era una defensa hacia el Estado. Vamos a ir, está bien, a mí me interesa mucho estos espacios que podamos escucharnos porque, ¿saben? Quiero que por lo menos nos sentimos a veces en estos espacios que no hay ámbitos en los cuales podamos dialogar y escuchar. Yo te puedo escuchar, la puedo escuchar a vos, puedo escuchar sin necesidad de que esa escucha no implique un conflicto, enojarme, pelearme, ponerme, puedo tener enormes diferencias. Ahora, si nosotros no practicamos el ejercicio de la escucha y de la tolerancia del que piensa radicalmente distinto, es muy difícil que podamos resolver problemas de fondo en la sociedad. Es realmente muy difícil. Entonces, déjame que te cierre la idea. Y ahí, para que después le demos la palabra a Mauro en la segunda parte. La idea es, en este encuentro, el que nosotros podamos, además de la segunda finalidad, que es el ejercicio del diálogo, es que nosotros como ciudadanos podamos tener herramientas básicas para poder ejercer aquellos derechos que entendemos que están vulnerados. Después, el diseño del Estado, ¿no? Cada ciudadano, de acuerdo a su historia, su formación, su recorrido, como bien lo mencionabas vos, no somos nuestra historia también. Entonces eso también condiciona nuestro futuro, nuestro proyecto de vida. Entonces también el Estado está todo el tiempo redefiniéndose por los ciudadanos. No hay un Estado, hay miles de Estados. Lo que como ciudadanos tenemos que tener algún grado de consenso o mecanismo para lograr esos consensos es que tengamos un Estado que en el cual podamos vivir la mayoría de los ciudadanos de manera digna. Y que aquel ciudadano, por las razones que sea, como hablamos de la historia de nuestros hijos, se equivoca, claudica, falla, tengamos mecanismos de comprensión y de abordaje de ese conflicto del error que no sean violentos, porque como seres humanos racionales podemos resolver los conflictos sin violencia.
No, que en última instancia lo que provoca el sistema democrático es eso. Es que ¿por qué decimos que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza? Porque hemos decidido como personas nacionales darle al Estado el uso de la fuerza. Ahora, como ciudadanos vamos a controlar que el uso de la fuerza legal del Estado sea proporcional, sea racional, no sea arbitrario, sea justa. Y eso tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con el compromiso ciudadano, lo que hablamos al principio. Si no, es el Estado es un otro, la otredad del Estado, pero resulta que el Estado somos, ¿no? Lo que hablamos al principio, el Estado no es un ente que vino, no es una nave marciana que vino a gobernarnos. El Estado es un reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, ¿cómo nos comprometemos? Es también un atajo y una falsedad decir que vivimos en un Estado de Derecho, en un sistema democrático, si solo le participamos de la cosa pública cuando vamos a votar. Que es cierto que votamos cada vez más. En Mendoza el año pasado votamos 7 veces. Pero bueno, ahí también hay una falencia, porque el Estado sigue sin resolver estos conflictos. Cuando nosotros tenemos 60% de población que está debajo de la línea de pobreza, estamos fallando como organización estatal, y el Estado somos nosotros. Entonces, cierro con 3 conceptos, que es lo que me interesa que quede. Miren, de esto después se los paso, pero que no, esto es lo que les decía al principio. El diálogo que a veces surge, por ahí nos deja, miren, Me gustaría saber, porque por ahí estoy equivocada y quiero que me corrija, si un menor de edad, como dice la señora, 15 años, 16, 14, 13, entra a tu propiedad, a tu casa, para robar y te mató o te violó, ¿cómo debo yo actuar? ¿Cuál es mi derecho? No, podemos hablar de ese caso en particular. ¿Saben cuántos casos de eso ocurren cotidianamente? No define una política criminal ese hecho. ¿Qué ocurre? Hay. Yo soy abogado hace 2003, hace 21 años, y hago penal desde entonces. Penal, ejerzo el derecho penal. ¿Sabes cuántos casos vi? Ese? Sí, de adultos, pero un niño, un menor, que entró a una casa, robó, violó y mató. El caso de Morena, la que mataron a Arena. Sí, no digo que no hay, digo que estadísticamente el delito no se explica por esos casos. Digo, mira, esto, hacer foco, que no nos obnubile, que no nos cegue del caso frente a la generalidad, porque la generalidad no se define por el caso, sino la generalidad es integral por muchos otros. Cuando yo veo la tasa de delitos y veo en la Argentina el 7,8 es un dato del sistema, es un dato oficial que ustedes lo pueden llegar a su casa y googlear. El sistema estadístico SNEF, que se llama, que es de los poderes judiciales, de los sistemas penales. La estadística de los delitos, el sistema penal investiga, sabiendo que es sumamente selectivo, que cometen menores de edad, no supera el 7%. El 93% de los delitos que son ingresados al sistema penal lo cometen menores. Y porque no hay una ley para que castigue al menor, no hay un reformatorio, ¿no? Lo que yo te digo es el delito cometido por menor. Por supuesto que después el menor no se somete al sistema penal porque hay una ley nacional, una ley de muchos años, de que el menor de 14 años es imputable. Pero el dato estadístico es que el delito, la mayoría de los delitos que se cometen, la incidencia del menor en el delito es muy baja. Lo que pasa es que está muy reproducido, porque las políticas criminales de criminalizar a los menores hoy están muy en boga. Bueno, tengo la capacidad de discutir eso. Claro, el caso, por ejemplo, si fuera un mayor de edad que entró a tu casa, te mató, y existe la figura de la legítima defensa. El derecho como ciudadano. Vos tenés el ejercicio de la legítima defensa, que es una causa de justificación del delito. Es decir, esa acción típica no es antijurídica. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiéndome de un mal mayor. Entonces, si viene una persona y se mete en mi casa, quiere robar, quiere matar, y yo le respondo, me defiendo de esa agresión de una manera desproporcionada, sin que sea desproporcionada, yo no cometí el delito, porque ejercí la legítima defensa.
Hay que ver el caso, por eso no vamos a mantener una casuística, pero hay que ver el caso. Hay muchos casos que han sido, pero Bueno, mire, esto. tomaron así. Y cortamos 3 minutos. Esto es lo que quería que nos llevara en esta primera parte. Apropiarnos del derecho. El empoderamiento jurídico es esto: conocer, usar y transformar el derecho. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Si no, que se vayan a charlar afuera. Lo después se los paso. ¿Eso lo va a quedar por ahí, todo eso? Todo. Sí. Ahí se corrió. Bien, ahí está, se ve perfecto. ¿Qué es conocer el extensionismo jurídico, la divulgación, la formación de promotores de acceso? Acá estamos nosotros en los próximos 6 encuentros. El primer paso es conocer el derecho. Usar el derecho, el litigio estratégico. En materia ambiental, el litigio estratégico es clave porque eso permite cambiar las políticas de Estado. ¿Qué es el litigio estratégico? Ir a los tribunales a discutir acciones colectivas. Las clínicas jurídicas, la producción de información para la incidencia, esto, recabar información, lo que hace la Defensoría del Pueblo en muchos casos. Hace el litigio estratégico y el asesoramiento que podemos hacer organizaciones de la sociedad civil, yendo al territorio y haciendo asesoramiento jurídico. Y después esto es transformar el derecho. Es la incidencia en la agenda estatal. Es ir al Estado de manera organizada a la comunidad y decir: miren, necesito esta ley, mi barrio necesita esta ley, mi pueblo necesita esta ley, esta ordenanza, esta reglamentación. Es la coproducción de la norma, apropiarse del derecho para transformarlo, es que la ciudadanía coproduzca las normas, además del clásico poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, los 3 poderes del Estado republicano, se complementa con la comunidad y la ciudadanía coproduciendo normas, ¿no? A través del intendente, a través del concejal, a través del diputado, a través del senador. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque el derecho no es uno solo. Maneras de resolver conflictos hay muchas, por eso nosotros hablamos de pluralismo jurídico y la acción performativa del derecho. El derecho transforma la realidad. Entonces, y cierro, muchas gracias por la participación, me encanta me resulta muy satisfactorio cuando después de estas charlas no doy casi nada del material que traje y no paro de dialogar con ustedes, porque creo que el primer ejercicio que tenemos para estas 3 acciones es poder escuchar. Hay un problema muy grande aquí en San Luis y creo que muchos de los que estamos acá tenemos la obra social docente. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros no tenemos derecho a cambiarnos de obra social y hoy la obra social no se hace cargo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, si eso es un problema de la comunidad y de muchos, para trabajar en estas 3 acciones. Vamos a cortar 2 minutitos para ir al baño, para tomar agua. Todo el país. No hay acá. En Mendoza hay uno solo. Sí, pero hay uno. Pero uno para 2 millones de personas. Pero tenés uno. Bueno, muchas gracias. 5 minutos y volvemos. Primero quería empezar con una pregunta. ¿Sí? Todos han venido a participar en un curso de promotores de acceso a derecho. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué quieren ser promotores en derechos? ¿Vale? Para ayudar a resolver problemas que tiene la sociedad constantemente y no tenemos los instrumentos legales para ayudar. Perfecto. ¿Sí? Todos recibimos consultas, todos han recibido algún tipo de consultas, son referenciados en su espacio, en su comunidad, en sus barrios. A veces. Sí. ¿Sí? Yo he tenido que hacer consultas con el señor defensor del pueblo y me ha asesorado. Menos mal. Estamos esperando una respuesta afirmativa ahí. Me hiciste No, gracias. Perfecto. Entonces, son referentes en sus comunidades, o al menos entre sus vecinos, o en su círculo familiar. Ustedes en algún momento han recibido consultas y han tratado de dar una respuesta.
buscan la respuesta, aunque ustedes no la sepan en ese momento, tratan de buscar, de crear sus propias soluciones, ¿bien? Por eso, ahora queremos brindar un par de herramientas para este tipo de trabajo, ¿sí? Lo primero que ustedes hacen cuando surge un problema o un inconveniente y lo vienen a consultar es crear redes, ¿sí? Aunque ustedes no lo sepan, están creando redes, ¿sí? Hacen consultas con la Defensoría Oficial, con los centros de acceso a la justicia, o con otra persona, instituciones u organismos, ¿sí? Que puedan tener la solución. Entonces ustedes en ese intercambio están creando redes, porque a partir de ese momento ya saben que pueden contar con esa institución, con ese organismo, para resolver ese tipo de consultas, ¿sí? Entonces, de este concepto sabemos que la construcción de redes o las redes son cuando hay un trabajo en común entre organizaciones, entre personas o organismos del Estado. ¿Bien? ¿Cuáles son las redes a las que ustedes acuden cuando tienen un inconveniente o una consulta? ¿Quién dijeron? A la Defensoría del Pueblo. ¿A quién más consultan? ¿A dónde recurren? Defensa del consumidor. Defensa del consumidor. ¿Qué más? Depende del caso, o sea. Exactamente, depende del caso, porque cada caso, cada consulta necesitamos recurrir a un organismo o una institución diferente, ¿sí? Abogado, escribano. Acá tratemos de que sea algo que sea gratuito, ¿sí? No vamos a recurrir a un abogado si podemos recurrir a un organismo que nos pueda dar una respuesta eficiente y nos pueda dar una derivación eficiente, ¿sí? Ahora, el trabajo en red es esto, ¿sí? Son herramientas que todos nosotros vamos formando para un trabajo comunitario, para dar respuestas, cierta implicancia y cierta dinámica autoorganizada y autogestionada, ¿sí? Nosotros autogestionamos esas redes, o las creamos nosotros. Llega una consulta, llega un problema que necesita una solución y nosotros vamos a hacer lo que recurrimos, vamos a la institución, al organismo, buscamos la solución para poder brindar. ¿Bien? ¿Ustedes tienen claro eso? ¿Han hecho un raconto de todos los organismos que tienen para poder recurrir? Nadie sabe cuánto. No. Es imposible. Bueno, pero ustedes lo van haciendo a poco, ¿sí? Van viendo que para este problema entonces puedo recurrir a esta organización, ¿cierto? Entonces, eso es un trabajo en red. Ahora, ¿cómo lo formalizamos? A través de un recursero, ¿sí? Nosotros tenemos que armar nuestro propio recursero, que esto es yendo más para el final del curso. Tener nuestras propias herramientas. Nosotros sabemos que podemos recurrir para un problema penal a la Defensoría Oficial. Sabemos que tenemos un problema del consumidor, vamos a defensa del consumidor. Sabemos que tenemos problemas civiles, laborales, de familia, podemos recurrir al Defensor del Pueblo. Bien, entonces, en este ámbito, nosotros tenemos que crear nuestros recurseros para transmitir este conocimiento en las comunidades. Que es lo más importante, para nosotros está bien, promovemos los derechos, promovemos el acceso a derechos, pero tenemos que transmitirlo. ¿Sí? No nos lo podemos dejar. No podemos ser siempre los receptores de toda consulta, sino que creando un recursero podemos transmitir esta información para que todas las personas de nuestra comunidad puedan gozar de esto. ¿Bien? Esto es muy importante, la formación de recursero, que lo más importante es ir diferenciando problemáticas. ¿Sí? Ustedes tienen un problema, buscan a una organización, asociación, personas que puedan dar una solución y van anotando el número de teléfono, correos, direcciones, ¿sí? Eso es lo más importante para tener un buen recursero, ¿sí? Ahora, ustedes en sus comunidades, ¿qué conocen? ¿Qué saben de sus barrios? ¿Conocen la historia de sus barrios? Sí, Todas. ¿Saben la problemática que hay en sus comunidades? Exactamente, ¿sí? Todos lo sabemos, todos sabemos cuando vivimos en una comunidad, sabemos todos los problemas que nos aquejan, sabemos cuáles son los problemas, cuáles son las zonas conflictivas, sabemos también dónde encontrar soluciones para ciertos problemas dentro de nuestra comunidad. ¿Alguna vez se han puesto a esquematizar esto? A realizar un mapa. ¿Sí? Perfecto. Que es un mapeo territorial. Bien. ¿Para qué lo hemos utilizado ese mapeo? Para saber en la población si que hay conflictos, si hay menores de edad, droga en el barrio, ese mapeo para enfermedades crónicas. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más? Nosotros en el barrio nuestro hicimos, por ejemplo, armamos la asociación
en ese tiempo estaba intendente, y nosotros hicimos justamente todo lo que fue el testeo para saber dónde estaban realmente los actos de violencia, y estaban en las casas que estaban solas, como hicimos, o sea, nos unimos 4 o 5 personas y empezamos a ver dónde eran los mayores robos. Entonces hicimos realmente toda la formación del delito, dónde empezaba, dónde terminaba, dónde estaba la droga, qué sé yo, y se les presentamos a las autoridades. Perfecto, ¿sí? Con esto también podemos ir retomando lo que había dicho Pablo, ¿sí? El derecho es para usar, fomentar y transformar, ¿sí? En este momento, ustedes ya pasaron al momento de la transformación. Tenían la herramienta, tenían los datos y lo presentaron a las autoridades para que haya un cambio. Exactamente, ¿sí? ¿Alguien más realizó un mapeo? No. Bien. Bueno. Lo más importante para la elaboración de los mapas comunitarios, ¿sí? Que es para lo que nos va a servir como una herramienta, porque nosotros en nuestra comunidad tenemos que saber identificar zonas conflictivas, zonas y problemáticas del barrio, y también dónde podemos encontrar las soluciones. Salitas, ¿sí? Algún ente estatal, la comisaría, ¿sí? Bien. Bueno, ¿Lo va a enviar por mail? Sí, todo lo vamos a enviar por mail. Va a estar en un drive que va a ser compartido, comunitario, donde ustedes van a poder visualizar todo el contenido, descargarlo y tenerlo ustedes. Sí. Bien, bueno, lo principal, ¿para qué necesitamos un mapa? ¿Sí? Acá habíamos establecido un objetivo principal del mapeo, que es establecer zonas peligrosas y de consumo problemático. Ahí era para establecer dónde habían hechos de inseguridad. Actos de violencia. Exactamente. ¿Algún otro mapeo han realizado parecido a estos o con un objetivo distinto? Personal de salud, como dijo los chicos, en búsqueda de todas aquellas enfermedades que realmente sean transmisibles. Exactamente. ¿Sí? Dice mapeo de barrio sobre la carencia de familias vulnerables. Perfecto, de familias vulnerables, donde hay cierta desprotección o donde el Estado no está presente y no está brindando una solución. ¿Sí? Bueno, el curso también es para fomentar estos espacios donde el Estado no está presente, que debería estar presente, debería estar dando una solución y no lo está realizando. ¿Sí? Donde hay una faltante del Estado. ¿Bien? Bueno, primero que nada tenemos que definir la importancia de la herramienta. Segundo, delimitar cuál es la zona que vamos a mapear. Puede ser un barrio, puede ser un municipio, ¿sí? O puede ser solamente un par de cuadros. Va a depender cada uno de nuestra estructura territorial y de nuestra comunidad, ¿sí? No nos conviene hacer mapas de zonas que no conocemos o establecer mapeos de zonas que no conocemos, sino establecer una zona delimitada para ver un objetivo en concreto. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las zonas de interés? Que es establecer cuáles son los objetivos del proceso, para qué realizó el mapeo y cuáles son las expectativas. Siempre en nuestra comunidad no vamos a ser los primeros en realizarlo, ¿sí? Ya van a haber habido mapeos anteriores, entonces nosotros tenemos que rastrearlos, buscar mapas, buscar para qué se utilizaron anteriormente y tratar de actualizarlos. Estos mapeos territoriales van a servir para que nosotros, al momento de tener que dar una solución como promotores en derecho, tengamos una solución o a dónde dirigir, ¿sí? Que tengamos una herramienta útil e inmediata. Bien, esto luego lo van a poder ver, ¿sí? Esto lo van a poder leer tranquilos. Yo quiero que nos enfoquemos más que todo en la escucha, ¿sí? ¿Cuál es el rol del trabajo de un promotor en derecho? ¿Sí? Lo primero que todo es establecer qué vamos a hacer. Nosotros queremos resolver los problemas. Si los queremos resolver, ¿cuál va a ser nuestro lugar de trabajo? ¿Sí? Ustedes, cuando reciben consulta, ¿dónde la reciben principalmente? En la casa. ¿Sí? La mayoría sabe, ya nos tienen referenciados como referentes del barrio y vienen a nuestra propia casa
golpean la puerta o se comunican de manera telefónica para poder resolver el problema. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que nos van a contactar de esa manera. Entonces, lo que tenemos que buscar es un lugar apropiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un trabajo desgastante, el que tienen ustedes como referente y ahora como promotores. Un trabajo de 24 horas, que no saben cuándo les puede llegar una consulta, porque los problemas surgen constantemente y ustedes, al ser referenciados, los van a ir a buscar. Sí. Pueden ser a las 12 de la noche, un domingo a las 5 de la tarde, o puede ser un lunes a las 8 de la mañana, ¿sí? O por el celular a cualquier hora. Sí. Bien, entonces, también establecer ciertos lugares. Si ustedes van a recibir las consultas en su casa, bueno, establecer un lugar cómodo para poder recibir la consulta. ¿Bien? ¿Por qué es importante un lugar cómodo, con reserva, donde se sienta cómoda la persona? Porque pueden haber situaciones de cierta confidencialidad, ¿sí? Porque cuando viene una consulta siempre son problemas íntimos, ¿sí? Que la persona se ha formado de valor para comentar la situación, buscar una solución y necesita una respuesta, pero nunca va a poder transmitir de manera concreta toda la situación si no tiene un lugar donde se sienta cómodo. ¿Bien? Entonces es muy importante establecer que el lugar donde sea su casa, el comedor, el merendero o el espacio donde estén trabajando sea un lugar definido para poder recibir la consulta y que sea un ámbito de privacidad. ¿Bien? Ahora, respecto a los horarios, sé que esto es difícil, ¿sí? No hay horarios, hay que tratar de delimitarlos, ¿sí? A no ser que sea algo totalmente urgente, ¿sí? No sé cuántos han recibido consultas porque, mira, pasó esto, me han detenido a mi hijo, mi hermano, necesito saber si vos me podés ayudar para saber a dónde lo han llevado o saber por qué lo están investigando. ¿Les ha pasado, les ha llegado ese tipo de consulta? Sí, a mí sí. Bien. A mí me ha pasado, pero con temas que tenía merendero en el comedor. Sí. Y me ha pasado con las mamás cuando los chiquitos se han enfermado y bueno, mi marido ha salido a llevar gente a la hospital. Perfecto. Le ¿Sí? ha salido a la casita. Bueno, esa situación es una situación urgente. Sí. No podemos delimitar horarios, ¿sí? Pero sabemos que hay ciertas situaciones que pueden esperar al día siguiente, ¿sí? Recién vimos una consulta del tema del consumidor. Sabemos que puede esperar al día siguiente esa consulta. No es urgente, tenemos que saber delimitar y marcar los límites, porque el trabajo es un trabajo totalmente desgastante, que a ustedes, como promotores en derecho, van a tener mucha información, muchos problemas ajenos, que si no pueden poner los límites, va a ser desgastante para ustedes y al año van a querer dejar de resolverlos. ¿Bien? Si pudieran, por supuesto, pero no pueden. Ahora, siempre que sean situaciones que no sean urgentes, siempre tratar de establecer un límite. Mira, mañana te puedo recibir en el comedor, en el merendero, te espero en mi casa, de tal hora a tal hora, así lo charlamos bien y vemos cómo solucionarlo. ¿Bien? Para que no tener esa carga durante todo el día. Bien. Bueno, acá el cómo vamos a hacer, cómo vamos a resolver, cómo vamos a recepcionar la consulta. Las consultas siempre van a ser en un ámbito de una escucha, pero tiene que ser una escucha activa. ¿Qué quiere decir una escucha activa? En donde haya preguntas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que saber, para dar una solución, el ámbito completo, el problema completo, ¿sí? Nosotros tenemos que preguntar, viene con un problema, tengo conflictos con mi vecino. ¿Por qué tenés conflictos con tu vecino? Porque hace 5 años puso una sequía al costado de su casa y le está generando humedad, entonces él me devolvió quemándome las plantas y así vienen una ida y vuelta. Entonces tienen que tener una escucha en la cual ustedes pregunten, vean y entiendan la situación completamente antes de dar una solución. ¿Bien? ¿Cómo van a dar la solución? A través de las redes de contención. Bien. Principalmente el trabajo de un rol de un promotor en derecho va a ser de prevenir en los casos de que no haya pasado una situación grave y en el caso de que haya sucedido una solución grave, derivar. Bien,
ustedes van a ver situaciones que no van a poder resolver. Entonces van a tener que derivar, van a tener que saber cuáles son sus limitaciones. Tienen que entender que no van a poder resolver todos los problemas, pero tienen que saber cómo derivar. Nosotros, todos de REPAD, ¿sí?, que es la Red Popular de Acceso a Derecho, hacemos asesoramiento jurídico primario en barrios populares del Gran Mendoza. Bien, vamos a los barrios, tales días determinados, ponemos la mesita, siempre en un comedor o en un merendero, y resolvemos consultas jurídicas. Hay veces, como es un asesoramiento jurídico primario, nosotros recibimos la consulta, damos la respuesta de cuál es el problema, qué solución da y cómo poder hacer la derivación. Nosotros no llevamos el patrocinio, es decir, no nos pueden contratar porque nuestro trabajo termina en dar la solución, dar una respuesta y hacer la derivación. Ese también va a ser el trabajo de ustedes. Saber identificar el problema, dar una respuesta a ese problema y saber derivar eficazmente. ¿Bien? ¿Por qué recalco esta parte de la derivación? Porque los problemas, la mayoría de las veces, tienen un tinte que requiere de un profesional que lo pueda resolver, o está involucrado en el ámbito penal, el ámbito civil, y que son técnicos el problema. Entonces, para esos casos, siempre la derivación. ¿Bien? Bueno, esto es lo que veníamos hablando, ¿sí? Que la escucha implica un entendimiento, una atención, un respeto y una determinación de los hechos importantes, reflexión y análisis contextual de lo dicho. Bien, acá cuando nosotros vamos a trabajar y recibimos las consultas, tenemos que estar atentos, tenemos que llevar anotaciones, ¿sí? Nuestro cuaderno de trabajo. Me imagino que varios ya que están presentes, tienen su cuaderno de trabajo. Saben que reciben una consulta, tienen que anotar los datos principales, ¿sí? Personas involucradas, lugares donde sucedió el hecho, si fue un hecho en concreto, problemática y posibles soluciones, ¿sí? Hay veces que necesitamos llevar estas anotaciones porque en el momento en que vamos a resolverlo, en el momento no se va a poder resolver, ¿sí? Implica un trabajo de días, de semanas, de averiguaciones, de ver, de acompañar, porque esto también implica ser promotor de derecho. No solamente recibir la consulta, sino realizar un acompañamiento hasta encontrar la solución o poder derivarlo eficazmente. Bien, entonces necesitamos ese cuadro porque también no queremos que esta persona vuelva a contarnos el hecho, ¿sí? Porque sabemos que puede implicar una afectación a la intimidad, porque son hechos que afectan a una persona a contar ciertas situaciones, ciertos traumas que han sucedido, ¿sí? Esto en los casos de violencia de género, ¿sí? Pedir que una persona que te viene a pedir ayuda nuevamente que relate lo que le ha pasado no se puede realizar, ¿sí? Este es un tipo de revictimización secundaria porque afecta a la persona estar contando una, otra y otra vez el hecho, porque no va a terminar con nosotros, con esta solución que le podemos dar. Después va a ir a organismos estatales, va a tener que volver a relatar, ¿sí? Entonces tratar de disminuir esa problemática. Bueno, esto es cuando realizamos el acompañamiento. Cuando realizamos el acompañamiento, en estos casos que recibimos una consulta, siempre tenemos que recibir la atención, orientar y contener, ¿sí? El trabajo principal que siempre se ve en la referenta es contener. ¿Por qué? Porque reciben y la persona en ese momento necesita contención hasta encontrar la solución y que no decaiga, porque pasa muchas veces que una persona recibe un problema y pasan semanas sin que pueda encontrar la solución y ya no quiere continuar, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros tenemos que ayudar a contener, a hacer ese apoyo emocional. ¿Bien? Bien. Acá es muy importante cuando tengamos a mano todas las herramientas, el mapeo territorial, nuestro cuaderno de trabajo y las herramientas para poder dar una solución, siempre tener presente que es un ámbito de confidencialidad. Por eso cuando hablamos del lugar, siempre tiene que ser un lugar resguardado. Por eso el ámbito confidencial es muy importante. La mayoría de las consultas que se están recibiendo, ¿sí?, o que pueden llegar a recibir,
son de temas personales íntimos. Tenemos que saber resguardar esa información y tener cuidado dónde guardamos esa información. Nuestro cuaderno de trabajo, cuando recibimos una consulta, tiene que estar resguardado. ¿Sí? Es muy importante eso para que una persona no se sienta invadida ni que se sienta que ha habido una falta de confianza por parte de ustedes. Bien, ustedes en el trabajo territorial, me imagino que ya han hecho un mapeo, ¿sí? ¿Han hecho un recursero? Recursero. Un recursero es una herramienta que deberíamos tener todos, en donde anotamos una problemática. Sabemos que en el caso de que haya un problema penal, podemos acudir a tal lugar y este es el número de teléfono. Un tipo de agenda. Sí. Sí, más o menos de acuerdo a lo que vamos viviendo, lo que tiene una amiga, una vecina, pasamos información, pero sí, se va a ver. Nada más que el término no lo conocíamos. Ah, perfecto. Bueno, pero los números de teléfono, no sé. Estoy a 200 kilómetros. Está bien, sí. Otro país también. Otro país, es cierto. Me había olvidado que salí de otro país. Bien. Estamos hablando del recursero, ¿sí? O de esta agenda con los números de teléfono y con las herramientas. Ustedes ya la tienen, pues la han ido formando, pero la han programado, han hecho una programación, han establecido un programa, la han pasado en un esquema para que eso sirva para otras personas del barrio. Sí, por ejemplo, los números que conseguimos que yo tengo un grupo, por ejemplo, de WhatsApp con toda la gente de mi barrio. Fue la mejor manera porque a veces se nos hace imposible, tanto a ellos como a nosotros, ir de puerta a puerta. Entonces, la comunicación nuestra es por WhatsApp. Entonces, por ahí si hay alguien que necesita, decir, un número de la municipalidad para hacer un reclamo, que no lo conoce ni uno lo tiene, se lo pasamos por el WhatsApp y de ahí le sirve para todo. Los vecinos en realidad que no lo conocían, la mayoría dicen, que no sabía de ese número, no lo tenía. Y por ahí saltan 2 o 3 del mismo lugar, pero son 3 y a lo mejor todos no lo teníamos los 3, entonces nos sirve para todos. Esa es nuestra forma de trabajar allá en el barrio, lo hacemos así. Perfecto. Bueno. Nosotros hicimos lo mismo y aparte pusimos al jefe de policía o al jefe de la comisaría más cercana. También lo tenemos en el otro grupo, todos los teléfonos que tenían que ver con respecto a lo que sea seguridad. Perfecto, entonces tenemos soluciones de la municipalidad, de problemas que puedan pasar o que la municipalidad nos pueda dar una respuesta de seguridad, ¿sí? Todo eso deberíamos una recomendación, ¿sí? De cómo trabajamos nosotros. Nosotros realizamos una compilación de todos estos números de teléfono. Lo ponemos en un Word, ¿sí? No hace falta un Word, puede ser un grupo de WhatsApp. Ponemos municipalidad, número, policía, número, destacamento, número. Para que esa herramienta pueda circular por toda la comunidad, y no que está muy bien la herramienta de que si hay una consulta enviemos el número de teléfono, pero que haya una compilación de que esa herramienta esté en todos los números juntos para que todos los puedan utilizar y puedan recurrir a él sin tener que estar preguntando, decir, ¿por qué voy a preguntar en el grupo si ya me enviaron el recursero la semana pasada con todos los números de teléfono? Claro, como un acceso más directo, decís vos. Exactamente. ¿Sí? Es una herramienta. Porque si no, ustedes van a estar recibiendo consultas todo el tiempo. 5 veces le van a pedir el mismo número de teléfono el mismo día. No, yo por lo menos ese problema no lo tengo. La gente buenísima. Anotan y después no. No. Bueno, privilegiado. No, al menos que sea una persona mayor por ahí, viste que por ahí se olviden. Pero cualquier vecino que no sea yo, nomás vecino acá está y le pasa. No es drama. Perfecto. Pero no tener ese problema. No, tengo muy buenos vecinos, gracias a Dios, todos muy buenos. Buenísimo. Muy comunicativos, nos ayudamos muchísimo, así que. Bueno, eso también es muy importante, ¿sí? Antes de terminar, de la compilación de los números de teléfono, realizar esta herramienta. Y realizar un buen acompañamiento de todos los vecinos que nos referencien en el barrio. La mayoría ya nos referencian, pero también necesitamos que los vecinos que sepan o que
nada, que no tengan tanto contacto, empiecen a establecer ustedes como referentes para que al momento de que haya un problema lo puedan buscar, referenciar y saber que ustedes van a tener la solución, al menos en problemas sobre derecho. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Muy bien. No, perfecto, muy bien. Sí, cerramos. Bueno, gracias nuevamente por esta primera jornada. Además de las gracias por haber venido, las gracias especiales por la participación, y la idea es, como decíamos, que este espacio sea un espacio de construcción dialógica y experiencial de saberes. Nosotros no venimos a traer conocimiento, sino que lo venimos a construir juntos en base al recorrido de cada uno y de cada uno. Mañana vamos a tener el primer tema, que no es genérico, sino que es la primera herramienta de esa caja de herramientas, que es la violencia institucional. Así que si hoy debatimos, mañana vamos a debatir mucho más. Mucho más de lo que debatimos hoy. Por supuesto, con muchas ganas de discutir, de debatir, con respeto y con tolerancia, que ese es el presupuesto básico. Y mañana nos encontramos entonces con violencia institucional, las primeras herramientas de esa caja de herramientas que proponemos. No sé si Enrique querés dar unas palabras de cierre. Claro. No, muchas gracias. Reitero mis saludos y el de toda la Defensoría. Quiero agradecerles que están acá presentes, colaborando para que esto esté siendo un éxito en este Día de las Mujeres, con todos los derechos que se están reivindicando. La verdad que pido un aplauso para todas las mujeres y para todos los presentes, y gracias por estar acá presentes, y le vamos a dar contenido. Que les sirva, que sea algo útil, que sea algo que realmente les dé más posibilidades de no estar sin saber cómo llevar adelante algunas acciones o hacer algunas determinadas situaciones. Porque en definitiva, si hoy ustedes están acá es porque ya tienen esa sensibilidad, ya tienen un lugar en el que se están desarrollando, en el hospital, en la escuela, en el barrio. Y eso es lo que les va a dar a ustedes mucho más protagonismo, porque a partir de estas herramientas que tienen los compañeros, no solo las van a poder confeccionar y van a saber qué hacer y van a incrementar conocimientos, sino que también los va a servir para que ustedes mismos tengan una red de contención y sea una herramienta más eficaz, porque vieron ese dicho que la unión hace la fuerza. Bueno, entonces, más allá de las problemáticas sectoriales de cada uno de ustedes, cuando tienen este nivel de conocimiento y esa red, hacen que después las soluciones vengan a partir de la incidencia en lo que ustedes representan. Son como un puente entre el problema, la dificultad, la gente que tiene esa necesidad y aquellos que tienen que dar respuesta. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.